placer encontrarme con Antonio, de quien me hice mi amigo en estos últimos años que viví en Málaga, y que publica con una energía y con una rapidez que ya me gustaría a mí. Esta, si no me equivoco, hace tu novela sexta, 15, ¿sí? Tranquilita. Pero hay otros dos libros en preparación, no publicados, un ensayo y una elaboración. Bueno, o sea, 17 libros, ¿no? 17 libros. Y la verdad es que después de dos novelas portentosas, Sur y Sacramento, nos sales ahora con este novelón que, como te dije el otro día por teléfono, me ha impresionado realmente, ¿no? Me ha impresionado por varios motivos, porque de alguna manera encarna, es un ejemplo práctico de lo que yo personalmente considero que es o debe ser una narración. No me gustan esas expresiones. El tipo de novela que a mí me gusta leer, eso es más propio, ¿no? Lo explicaré yo por qué en la conversación que tendré con él. Para los que de ustedes no hayan leído la novela ni tengan noción de que va, a un resumen rápido que espero no traicione mucho ni tampoco destripe, aunque tampoco hay propiamente nada que destripar, ¿no? Yo que fui un perro es el diario de un joven, de Carlos, que es estudiante de medicina, de último año de medicina, y que cuenta su vida en este último año de carrera. Por supuesto habla de su vida universitaria, pero habla sobre todo de su relación con Yolanda, que es su novia y su vecina, porque vive enfrente de su bloque, y esto le permite controlar, creo que es un buen verbo, ¿no? Sí. Controlar sus entradas, sus salidas, su ropa, con quién está en casa, cómo está. Él mantiene con esta mujer una relación neurótica, altamente tóxica y atormentada por unos celos que supongo que, como casi todos los celos, son irracionales o tienen una componente irracional muy grande y que corroen no solamente la relación, sino su propio cerebro y el cerebro de su novia. Un cerebro, el suyo, el de Carlos, que es el cerebro del paranoico, ¿no? El paranoico y de una persona muy autoritaria, ¿no? También machista, hablaremos de eso, por supuesto, luego, ¿no? Esto más o menos, digamos, el esbozo del argumento solamente, ¿no? Normalmente, no sé con quién lo comentaba el otro día, ya cuando se habla de literatura, cuando se hablan de novelas, cuando se presentan novelas, se habla un poco de la forma. Me acuerdo en el colegio donde todos hemos hecho análisis de texto, análisis de la forma y análisis del contenido, ¿no? Pero ya no se habla de la forma de las novelas, se habla directamente del contenido. Y yo he hecho en falta eso, no sé si por mi profesión, he hecho en falta una reflexión, una conversación de los hallazgos formales, de las dificultades formales que tiene contar una historia, porque al final luego contar una historia es una cosa que es letra tras letra, palabra tras palabra, párrafo tras párrafo, ¿no? Eso. Pero ya casi nadie se fija en las transiciones, casi nadie se fija en los puntos de vista, casi nadie se fija en las perspectivas. Y a mí me parece que eso es un error, empobrece un poco la conversación sobre literatura, y yo voy a empezar esta conversación charlando con Antonio de la forma, y luego haremos un análisis del contenido, como se hacía así, profesor, ¿no? Esto es. Bueno, voy a terminar de ser pedante. Fernando de Rojas en La Celestina comienza La Celestina diciendo: a ver, esto que acabo de escribir no es que se me haya inventado a mí, yo es que me encontré unos papeles por la calle, me parecieron fantásticos, y puse allí en mi cuarto a ver si podía continuarlos, y me salió La Celestina, ¿no? Él lo pone al principio. Tú pones una advertencia al final, que me gustaría que explicaras un poco al
público y a partir de ahí yo te hago alguna pregunta, ¿no? Pero es una advertencia muy parecida a esta, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lola, por acogernos en tu maravillosa librería y gracias a Blanca Navarro por todo su esfuerzo para levantar esta novela desde Galaxia Gutenberg. Y a ti, muchas gracias por acompañarnos. Sí, yo pongo esa aclaración al final, que podría haber estado al principio, pero quizá a modo de sorpresa, mejor que estuviera al final, o quizá a modo de explicación. En cualquier caso, es un recurso literario que se ha usado a partir de Fernando de Rojas en muchas ocasiones, pero en mi caso concreto no fue un recurso literario, sino que responde a la realidad. Es decir, yo hacia finales de los años 80 o así recibí unos libros que una amiga de mi madre le dio a ella, diciendo, bueno, como a Antonio le gusta leer, pues toma esos libros para él, que no tenía ningún interés en los libros. Y poco tiempo después encontré entre las páginas de ellos unas hojas de una agenda que habían sido utilizadas como diario. Las entradas de los diarios correspondían a los días de esa agenda, y allí me encontré con algo muy parecido a lo que tú has dicho. Estaba claro que no había pretensión literaria, es decir, era un lenguaje muy directo, muy expresivo, pero sin ningún hallazgo literario más allá de la caracterización del propio personaje, que a través de esas palabras sencillas explicaba una situación de un modo muy directo, muy profundo, y yo diría también que muy desesperado, ¿no? Había unos cuantos elementos que yo he mantenido en la novela y que me parecieron muy interesantes. Primero, que era un estudiante de medicina, no sé de qué curso. El espionaje obsesivo y yo diría que enfermizo al que sometía a su novia, que vivía enfrente, y poco más. Su núcleo familiar no estaba ahí contado, tampoco se hablaba de amigos ni de nada de esto, con lo cual a partir de esta cosa sí había también otra mención que me perturbó mucho, y es que en un momento dado él decía más o menos, estoy en clase creo que de anatomía o no sé qué, estamos diseccionando un cadáver, abro su brazo, me acuerdo de Yolanda. O sea, ¿se llamaba Yolanda, la chica? No, de... no tenía... ¿Los nombres los ha cambiado? He cambiado, el de él no aparecía en ningún momento, y el de ella era otro, que no me gustaba. Las manías nuestras. Pero el tono, o sea, esa mente paranoide, neurótica, ¿estaba presente ahí o eso? Sí, a mí me hace la chispa ahí. No alguien que te dice estas cosas y que me dice, estoy observando por la ventana, ella no está, ¿dónde estará? La luz está apagada, ¿con quién estará? ¿Y qué estará haciendo? Y tal. Y que abre un cadáver, se acuerda de la otra y tal. A partir de ahí empecé a componer el elenco de personajes que lo iban a acompañar, su entorno familiar. Opté en principio, que tiene que ver con lo que tú has dicho, como fórmula narrativa el diario. Me parecía que era el modo más directo que podía conducir a la mente de este personaje, y como digo, elegí que fuera hijo único y su madre viuda, para todavía afirmar más su condición de princesito, de emperador o de patán de su casa, pero el único. Y también
amigos a su alrededor, compañeros de la universidad, y a continuación ir tirando del hilo endeble de esas páginas para levantar la... Luego te pregunto sobre la cocina. Estos apuntes que te dieron a ti la idea, era como creo que es tu novela en buena parte, una novela de terror. Podría ser. ¿Te dio miedo leerlo? No me dio miedo. Tu novela, no sé si estás de acuerdo, me parece que es una novela de terror, pero es también una novela humorística. Y en esa mezcla de humor-terror, porque yo alguna vez leo cosas terroríficas, pero al mismo tiempo en algún momento me daba la risa. Sí, te iba a decir algo de esto. Terror no, me produjo inquietud, y yo he pretendido trasladarle al lector parte de esa desazón, parte de esa inquietud. Tanto es así que decidí guardar eso, y lo tengo guardado como 30 años. Y cuando hace un par de años leí, ni siquiera entero el material ese, leí un par de cuartillas de las que había allí y dije, sí, lo voy a intentar. Por esa perturbación, por ese impacto que en su día me causó, que me volvió a causar cuando la leí. Y novelas de terror, sí, porque hay la sensación de que puede ocurrir algo continuamente, y al mismo tiempo pues también te acepto lo de novela humorística, por ejemplo. Humorística es una exageración. No, pero por ejemplo Antonio Fontana, novelista y amigo y antiguo periodista cultural de ABC, me dijo que él no paró de reírse. Me dijo, sé que no debería reírme con determinadas cosas, pero me reía. Algo de esto hay, ¿no? Cuando el personaje hace cosas que son siniestras, pero son tan ridículamente siniestras que te lleva si la novia a la risa. Si la novia no le besa, aquello es una catástrofe, pero si le besas es todavía peor, porque le besa porque tiene culpa. Sí, la culpa, ¿no? Entonces, claro, esos razonamientos que se repiten a lo largo de la novela son cómicos. A eso me refiero, pero claro, es una risa terrorífica, ¿no? Sí. Antes has mencionado pues lo que los papeles encontrados, el manuscrito hallado, te dio la idea para darle una forma de diario, ¿no? Que no es muy habitual en la literatura española, ¿verdad? No. Ni los reales, bueno, está el de Trapillo, que es real, ni tampoco los imaginarios, ¿no? Los que fingen. A Cervantes no le gustaban las cosas escritas en primera persona, me parecía que eran una reducción del mundo muy autoritario, en cierto modo, porque solamente veíamos el mundo a través de esa persona que hablaba en primera persona. Yo vi esto, ella es así, según yo lo veo, ella es así, ¿no? No le gustaba, le parecía que era como un reductor, ¿no? Era muchísimo más amplio que la visión que un ser humano pueda tener de esa variedad del mundo, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso se puede hacer, o sea, la utilización de la primera persona se puede hacer bien y se puede hacer mal. Bueno, se puede hacer de dos maneras, no sé si bien o mal, de una que me gusta más que otra. Se puede hacer de esta manera, ya te digo, reduccionista, que no creo que sea el caso de esta novela. Yo creo que una de las razones por las que me ha gustado tanto es porque, a pesar de que utiliza el yo de cualquier diario, nosotros estamos viendo ahí una variedad, o sea, ese yo es capaz trasciende las limitaciones de la primera persona, a eso me refiero. Voy a poner un ejemplo para que veas lo que quiero decir, que estás de acuerdo, ¿no? Los tachones, que me parecen un hallazgo expresivo. No sé si aparecen en otra, no sé, en el Ulises, que yo digo esto, no, seguro que aparecen tachones. No, que yo recuerdo, no. O sea, que esto es una cosa que te has inventado tú. Bueno, me parece un hallazgo, para quien no haya leído la novela. El autor de los diarios escribe y en algún momento tacha y aparece el tachón con tinta, ¿no? Algunas veces es más tenue y podemos adivinar alguna cosa, pero tacha. Claro, ¿qué hace? ¿Qué quiere la persona que tacha? La persona que tacha quiere ocultar, claro, pero es que es todo lo contrario. Esos tachones muestran muchísimo más que si pudiéramos leer
el renglón sin la tinta negra emborronada, ¿no? Bueno, a eso me refiero cuando consigues que no ya la primera persona, sino incluso los tachones trasciendan la primera persona y los tachones y se diga muchísimo más de lo que normalmente dicen las primeras personas y los tachones, ¿no? Por eso me ha deslumbrado, ¿no? Así te lo digo, ¿no? ¿Qué tienes que decir de tu descarga? No, vamos a ver. Cuando esta segunda vez, es decir, hace un par de años o un año y medio, no recuerdo bien, leí estas elucubraciones del hombre este, dije, bueno, voy a escribir una novela sobre este individuo. Tenía que elegir el cómo. Y dije, no, como antes he comentado, me quedo con la fórmula del diario, con el riesgo que eso conlleva, porque incluso las novelas contadas en primera persona, por diferentes recursos técnicos, el escritor puede dar voz a otros personajes, puede matizar. Aquí no, aquí solo habla un personaje. Es un diario, claro. Y al resto de personajes lo vemos a través de su mirada, que ya sabemos que es distorsionada. Lo vamos sabiendo a medida que vamos leyendo. Es decir, empezamos a leer un diario de alguien, lo vamos leyendo hasta que empezamos a dudar. Decimos, bueno, ¿qué me estás contando? Ya nos vamos haciendo una composición propia a través de su desviación de quiénes son los demás y de cómo son. Es decir, él continuamente puede estar hablando de su novia Yolanda o de su madre y achacándole determinadas conductas, determinadas palabras o vestidos o lo que sea. Pero el lector va interpretando eso que está diciendo. Y cuando él lo que pretende es mostrar un retrato colectivo, finalmente lo único, creo yo, que de verdad está haciendo es un autorretrato. Se está confesando en cada página. ¿Y qué ocurre? Bueno, al margen de los diarios, como tú dices, de escritores que están hechos de otra forma y que son otra cosa porque saben que van a ser publicados y tal, una persona anónima que escribe un diario, y esto lo reflexioné un poco a la hora de escribir, qué pretende o qué pretendía el personaje de mi novela. Racionalizar eso que está un poco nebulosa en su cabeza y al vertirlo en palabras escritas, racionalizarlo y reflexionar sobre ello, o quizá más adelante en el futuro leer esas páginas y recordar determinados pasajes de su vida, de qué estaba ocurriendo, de qué estaba pensando. Si eso fuera así, él mismo se avergonzaría de algunas de las cosas que está dejando por escrito, porque lo que le puede decir a la novia son palabras que se lleva el viento. Lo que está escrito, levísimo homenaje todavía a la palabra escrita, de algún modo u otro permanece, y eso a él le produce en determinados momentos mucha desazón y inquietud. Entonces, cuando él, en un momento de arrebato, de furia, de odio, escribe esas barbaridades, inmediatamente tacha, como negándose en parte su propia identidad. Y en algunos momentos llega a decir, bueno, quizá tendría que tachar más cosas. Y hay un episodio en el que él dice, bueno, quizá tendría que tacharlo todo, para no dejar una imagen que podía pasar, como de hecho ocurrió, de que alguien leyera eso y en un caso concreto lo pudiera reconocer, ¿no? Y ante eso vienen los tachones que por cierto una compañera de Lola, librera de Málaga, me ha dicho que han llegado un par de lectores reclamando que querían que por favor le dieran una edición que no estuviera más con la edición. Espero que no te pase mucho. No.
No, pues eso es un ejemplo de cómo una primera persona no solamente habla de sí mismo, sino que de repente habla más, ¿no? Otra de las razones por las que la novela me ha gustado y por las que considero que es un ejemplo del tipo de novela que a mí me gusta leer es porque siempre he pensado que hay una semejanza entre los narradores, o los narradores que a mí me gustan, y los ventrílocos, ¿no? Hay una habilidad rara de cierto tipo de narradores para imitar voces, lo cual requiere una especie de metamorfosis, ¿no? También tienen mucho parentesco, yo creo, este tipo de novelistas con los actores, en cierto modo, ¿no? Tienen que transformarse y hablar de una manera en la que ellos no hablan normalmente cuando están con su familia comiendo la sopa en la mesa, ¿no? Hablan de otra manera y piensan de otro modo. Y esto, no todo el mundo está dotado para conseguirlo, no sé, por chinchar un poco. Hay gente que es como los corredores, quien tiene una capacidad para la velocidad o para la larga distancia, ¿no? Hay escritores que tienen una capacidad, una voz muy potente, suelen ser poetas, y son malos novelistas porque siempre hablan igual, claro, tienen una voz tan característica y personal que no son capaces de transformarse y moldear. Y aquí tenemos un ejemplo de ventriloquía, ¿no? Ventriloquía, sí, ventriloquía. Hay una transformación y hay una transformación, o sea, de alguien que como un actor se transforma de alguna manera en esta mente perturbada y escribe a través de ella, ¿no? ¿Hay algo de eso en la novela? ¿Realmente hay una transformación? Sí, entiendo, porque yo algunas veces he utilizado el ejemplo del actor a la hora de componer personajes y todo esto. Yo muchas veces me he visto escribiendo y haciendo muecas, como pienso que lo está haciendo el otro, como supongo que algunos actores trabajan también. Sí, hay algo de mimetismo, sin duda, pero en esta novela y yo creo que en todas, ¿no? Esto fue algo que me comentaron bastante cuando publiqué Sur, que hay personajes de muchos ámbitos sociales y culturales y por tanto con muchos registros lingüísticos y que se expresan de modo muy diferente. Bueno, y a veces me decían, bueno, ¿tienes oído? O recuerdo un amigo novelista que me dijo, es que escribir los diálogos como habla la gente, no como normalmente escribimos los diálogos. Claro, escribimos los diálogos ya corregidos, sin anacolutos, sin nada de esto, pero es que nadie habla así tan perfectamente como si hubiera pasado por un corrector de imprenta y por no sé cuántas manos, ¿no? Pero bueno, tú algo sabes de mi biografía y sabes que me he movido en distintos registros y tal. Y bueno, y para algunas cosas todavía tengo buena memoria. Y a veces cuando me acuerdo de alguien que he conocido, recuerdo perfectamente cómo hablaba. Sí, pero vamos, que quiero valorar algo que algunas veces se olvida, y es que escribir una novela supone un ejercicio de renuncia a tu propia sintaxis, de alguna manera. Quiero decir, que la tuya, porque tú la tienes, Antonio Soler, cuando me escribe por Toledo, escribe una sintaxis, ¿no? Y eso que es muy básico, pero se olvida. Es cuando hablaba de que ya no se habla de la forma de las novelas, me refería a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, algo que, por ejemplo, en esta novela he procurado hacer y no olvidar es que el que está escribiendo es un estudiante de medicina, un chico, y no es un novelista. Claro. Entonces he intentado evitar determinados recursos técnicos y florituras. En compensación, el protagonista es el lector. Casi todas las lecturas que él hace son las que yo hacía cuando más o menos tenía la edad que podía tener él. Entonces lee a Pío Baroja, muy desigual, a Enoch Armstrong, aquí y allí, y eso en cierto modo, aparte de que me sirve para que él reflexione y a veces interpele a los personajes de otras novelas, me sirve también para justificar que tenga cierta soltura a la hora de escribir,
que no sea tan básico como aquellos folios, aquellas páginas de agenda que yo encontré. Sí, porque muchas veces uno lee una novela de un médico, de un abogado, que escribe tan maravillosamente, que da ganas de decir, pero ¿por qué no dejas la abogacía o la medicina y te dedicas a la literatura? ¿Vale? En la novela, en realidad, la novela no está construida sobre la intriga, ni mucho menos. Lo que sucede no son acontecimientos extraordinarios, es el discurrir de la vida cotidiana, repetido además, algunas veces, comer, ir a la facultad, este profesor, me he visto a este amigo. Y sin embargo la lectura es una lectura fascinante. O sea, fascinante. Yo me preguntaba durante el sabe, pero si lo que me está contando no es lo que me ha contado antes. Ha hecho exactamente lo mismo que el día anterior. ¿Por qué estoy aquí yo con los ojos como antorchas? Claro, más allá de la intriga que supone cómo van a acabar estos dos. O sea, este tío la va a matar a ella, se va a matar a sí mismo, va a matar a la humanidad. Salvo esa leve intriga, el texto no está sujetado nada más que por el estilo propiamente dicho. Y por alguna cosa más que yo te voy a decir para ver si estás de acuerdo conmigo. Bueno, primero porque está muy bien contado. Esas frases cortas, esas interpretaciones delirantes que algunas veces son terroríficas y otras veces mueven a la carcajada, o por lo menos a la sonrisa. Es fascinante y no podía dejar de leer porque a mí personalmente me fascinan las mentes paranoicas. Las mentes paranoicas me parecen de una creatividad asombrosa, ¿no? Dalí decía que los artistas tienen que ser paranoicos, son las únicas mentes capaces de trazar relaciones entre hechos que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Eso es también el trabajo de un novelista, en cierto modo, ¿no? Entonces, obviamente, la mente psicopática de este tío es algo fascinante. O sea, estoy pegado a la lectura continuamente porque me fascina verlo razonar, ¿no? Esa es una de las razones, creo yo, por las que una narración no sustentada con intriga y con nada por el estilo se mantiene en pie durante tanto tiempo y lo que sucede, ya te digo, eso, ¿no? Que a mí me parecía muy meritorio, porque cuando me pongo en tu lugar y digo, si yo estuviera escribiendo esto pensaría, bueno, otra vez tengo que decir que está comiendo la sopa y tal, se van a aburrir, ¿no? Pero no. Era el riesgo. Era el riesgo, ¿no? Era el riesgo, sin duda. Claro, una vida, en cierto modo, anodina, pero yo imaginaba también, y eso tiene que ver con la lectura que él hace del Enano, una novela del escritor sueco, premio Nobel, Lagerkvist. El protagonista del Enano es un bufón en una corte nórdica, no me acuerdo si era del siglo XV, siglo XVI. Es una novela no histórica, pero está centrada en ese ambiente. Y este enano bufón, con su daga puesta en el cinto, está enamorado de la reina y a pesar de, creo que medía 69 centímetros y de ser un bufón, en cierto modo se cree el emperador y el rey de su pequeña corte. Pues también mi personaje es como el pequeño emperador de su más que reducido mundo y va evolucionando en ese sentido de un modo catastrófico, diría yo, porque sus mandatos, sus ordenanzas no son cumplidas por nadie. Su novia no acepta los códigos que él trata de imponerle del modo que sea. Su madre, a pesar de que no se sabe si le teme o si no lo quiere herir, parece que tiene su propia vida de fuga. También los amigos, pues lógicamente cada uno tiene su mundo, y aunque a alguno le presta atención, él no manda en ellos. Esta sucesión de acontecimientos que parece que no conducen a nada, poco a poco se van cargando de tensión. A mí es lo que me interesaba. Y la sopa que se está tomando con su madre un día
es diferente a la del día anterior porque la batería esa que él lleva en la cabeza se ha ido cargando todavía de más frustración y de más amargura, y esa tensión va creciendo con cada día, con cada entrada del diario, aunque lógicamente tiene que haber pausas para que esto no se convierta en una novela policíaca, ni mucho menos, y porque también eso forma parte de la realidad, es decir, es un personaje que, aunque tú has bautizado con mucha lógica con esas patologías psicológicas, también es un tipo atormentado. Es un chico que se está moviendo de modo pendular, en un continuo ir y venir entre un mundo ideal que él se ha inventado y la propia realidad que choca de frente continuamente con ese mundo ideal. Y en esa progresión es en lo que yo me intenté basar para mantener al lector con determinado interés. Otra razón, desde mi punto de vista, que por lo menos me mantuvo a mí pegado al libro desde el principio hasta el final, es que, claro, esto no sé si tendría que decirlo en público, yo algunas veces me lo he reconocido ahí en ciertas cosas. ¿Esto te parece que es...? Sí, ¿no? Sí. No, y me está ocurriendo con algunos lectores sin complejos, como tú dices, bueno, algunas de estas nubes pasaron por mi cabeza. No es total, pero... No, claro, pero es, y sobre todo en periodos de inmadurez, de falta de control de tu propia personalidad, de tu propia identidad, algunos celos, algunos pensamientos han pasado por un espejo negro en el que alguien de pronto se puede identificar. Los hombres y alguna mujer también me ha dicho he conocido, a este lo he conocido yo. Y por aquí vamos al análisis del contenido, que es a donde se va siempre en dirección, ¿no? Porque esta novela habla de una cosa muy de nuestro día, ¿no? Habla del trato, del control de hombres por mujeres, ¿no? Este sería el contenido. Vamos a hablar. Me parece una novela valiente también, no solamente me parece literariamente valiosa y modelo de muchas cosas, sino que me ha parecido en el momento actual en donde el matiz puede llegar a ser sospechoso, hasta pueden acusarte de hereje, ¿no? Solamente la matización. Entrar en un jardín como este, es decir, dar voz a un maltratador es una empresa valiente, es una cosa de decir, bueno, hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo bien porque puedes patinar, porque escribir, y sobre todo, claro, escribir, como hemos dicho antes, un diario como este, es transformarte y de alguna manera yo creo comprender. Comprender no significa justificar. Sí. Comprender significa entender, obviamente, y también abarcar. Antes yo le decía que una de las virtudes del libro para mí es que no es una primera persona limitadora, sino abarca, como creo que tiene que abarcar el tipo de novela que a mí me gusta, la variedad del mundo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es valiente, es una empresa valiente, porque escribir esto de esta manera, porque puedes utilizar una tercera persona, es un equito de Dios. Escribirla como la has escrito requiere comprender en el sentido que he dicho. Comprender, repito, no es justificar nada. En el sentido cervantino. Incluso para condenar en comprender, ¿no? Comprender. Abarcarlo todo, y a partir de ahí censurarlo o hablarlo, igual, ¿no? Pero eso es lo que significa comprender. Y comprender es también transformarte en el maltratador paranoico que controla la novia, ¿no? Sí, en ese sentido lo que tú dices, comprender en un punto de vista cervantino, la mirada de Cervantes de compasión con todo el mundo, hasta con el más desgraciado,
que no tiene nada que ver con justificarlo. Eso es evidente. Yo en esta novela, ni ninguna otra, creo que haya emitido ningún juicio moral. Es algo que no creo que forme parte de la obligación de la literatura. Yo lo que sí apelo es a la inteligencia del lector. Intento mostrarle una serie de personajes, de pensamientos, de hechos y situaciones, como tú dices, en abanico, y que el lector juzgue, y que el lector determine, y si quiere se ría, y si quiere odio o patalee, o quiera linchar a este personaje o diga pobre chico que parece que es el que más sufre, porque esta es otra cuestión, ¿no? Esta clase de personajes no se sienten en absoluto verdugos. Fundamentalmente lo que se sienten son víctimas de que su novia no se atiene a las bondades ni a las virtudes que él tiene, y parece que tatuadas en el cerebro, ni su madre se comporta como una viuda ejemplar que tiene que estar recogida en su casa, y no sé si mirando la fotografía de su difunto marido y sus amigos girar alrededor de él como si fuera un dios. Pero ya digo, lo fundamental es intentar mostrar todo esto con la máxima profundidad, con la mayor veracidad posible, y que el lector decida qué clase de individuo es. Bueno, estaba escuchándote y estaba pensando lo que has dicho de que él no se considera un verdugo, se considera una víctima. Es evidente quién es la víctima en esta historia, pero me pregunto si él no es también, en cierto modo, una víctima de otra cosa. Me pregunto, ¿qué decir? Yo que fui perro, yo ese perro lo he entendido en el doble sentido de la palabra perro. Él es un hijo de perra, pero sufre como un perro durante toda la novela, pero sufre como un perro. Yo no querría esa vida para mí. Bueno, la novela comienza con una cita de Robert Balcells que dice: a nadie le desearía ser yo. Pues a eso me refería. O sea, que yo creo que es una de las cosas que me gusta, es que la riqueza de matices es muy amplia. Evidentemente hay una víctima, no vamos a entrar en discusión, pero vamos a hilar un poco más fino. Eso es. Estamos entre personas inteligentes. No es él también a su vez víctima de otra cosa, de una presión social, de un cómo debe ser un hombre, eso que ahora llaman el patriarcado, ¿no? Sí, no. Ya digo, a mí lo que menos me interesaba ni lo que menos pretendía era mostrar la personalidad de un bruto, de un maltratador que va dando guantazos o martillazos en la cabeza de alguien, ni nada de eso, sino algo bastante más sutil y más complejo, y a veces contradictorio también, y que a él lo convierte en víctima. Yo tuve una duda a la hora de comenzar a escribir la novela, que fue en qué época la sitúo. Yo cuando leí estos papeles fue en 1991, iba a empezar a escribir la novela en 2022. Luego pensé que es que me daba igual. La forma de control es lo único que iba a variar, porque el personaje no iba a tener WhatsApp y no iba a tener no sé qué redes. Pero eso es importante, ¿eh, Antonio? Sí, pero el control estaba. Ya, La fachada del edificio de la novia se convierte en una tableta informativa para él, por lo que hemos dicho, ¿no? Si está la luz de su habitación encendida, estoy tranquilo, está en la casa, lo único que puede ocurrir es que el hermano adolescente intente agacharse para verle las bragas o cualquier cosa de esta que se le ocurre, ¿no? Pero si la luz está apagada y son las 10 de la noche, ¿dónde está? ¿Y con quién está? ¿Y qué está haciendo? O sale, como decíamos, sale a la terraza y no me gusta que salga con esa bata que se le abre, que cualquier vecino la puede ver, y esto se lo tengo que hacer entender. La tengo que llevar por el buen camino. Bueno, este está metido en ese mundo
y su novia ya parece que ha salido de ese mundo, que ha evolucionado. Estos conflictos se daban en el año 91 y se siguen dando, porque lo triste es que hay mucha gente joven que está metida en todo esto, que chicas jóvenes aceptan el rol autoritario, machista de un tipo que no se sabe por qué, parece que puede controlar sus idas y venidas y cómo se tiene que vestir y a quién tiene que saludar y a quién no. Entonces esto me daba igual, pero me daba igual la época, pero el conflicto no, porque yo creo que el conflicto permanece y ahí él tiene un pie en el pasado y esta chica tiene un pie un poco más en el mundo que está por llegar y por cuajar, ¿no? Que sería el de hoy día. Pero incluso hoy día permanece ese choque de continentes, de épocas. Hay unos hombres que andan bastante despistados, que todavía no saben cuál es su papel ante la evolución de la mujer, ¿no? Y esto me hace recordar algo que me comentó una persona que ha trabajado en estos temas y tal, y me decía, bueno, es que hay muchos hombres que buscan una mujer que ya no existe y muchas mujeres que buscan un hombre que todavía no existe. Y en esta contradicción entre el hombre que busca una mujer que ya no existe, que sería el personaje, ella está buscando alguien que no es él, porque este tipo todavía no ha llegado a su grado de evolución social, podríamos decir. Hablemos, que se han introducido personajes, hablemos de personajes, ¿no? Bueno, está él, que nos ha ocupado toda la presentación, está ella, Yolanda, ¿no? Yolanda, una chica más o menos normal, pero también erótica, ¿no? Porque de alguna manera, es decir, yo me he preguntado, ¿por qué no lo dejas, no? Bueno, yo creo que hemos conocido muchos casos de esto, ¿no? Y sobre todo en gente joven y no tan joven. Nosotros tuvimos unos vecinos no hace mucho con andar por los 40 y mucho, los 50 años, ¿qué hace esta mujer sometida a esta tiranía, metida en una burbuja, una cosa muy estrepitosa, ¿no? Pero en gente joven yo creo que suele ocurrir más porque, bueno, está buscando, son los primeros amores, no tiene referencias, y esta chica yo creo que ha iniciado una relación con un chico que le gusta, que le supone determinadas cualidades, y poco a poco se va dando cuenta de que se ha enamorado de otra cosa que no es él, y empieza lo que en ciclismo podemos llamar hacer la goma, ¿no? Esto que conecta, desconecta, bueno, le voy a dar otra oportunidad, vamos a tomarnos un respiro, sal tú por tu cuenta, yo por la mía, pero cuando te veo me sigue latiendo el corazón, y luego la atracción sexual que puede haber o no, que él la tiene un tanto también distorsionada o peculiar, ¿no? Bueno, es un tipo hipersexualizado totalmente, ¿no? Sí, pero que ese deseo lo vive primero como una efervescencia biológica que tiene que consumar, y una vez que se consuma tiene que venir la culpa y el azote, y cuando la chica no entra en ese juego de deseo, consumación o placer y mantiene la sonrisa, luego dice, bueno, ¿esta qué clase de mujer? Esta es una fulana que no purga lo que ha obtenido, ¿no? La madre, con esas misteriosas entradas, salidas y la venida. Yo pensaba que era un amante, que en algún momento él iba a descubrir y se iba a volver loco, ¿no? Ante esta posibilidad. Los personajes, en este, evidentemente los vemos con los ojos de este yo, pero sirven como espejos donde el personaje se construye. Hay una escena delicada pero muy significativa de él en el dormitorio de la madre, ve la cama deshecha e imagina que se tumba en la cama de su madre, y tiene, como dice a lo largo de toda la novela,
no tiene ni erección ni nada, pero tiene, ¿cómo es? Circulación peneana. Sí, porque a mí me parece algo científico como estudiante de Sí, medicina. tiene muchas, leves, moderadas, fuertes, pero circulación peneana. Pero ese detalle, oye, la novela está también cargada de ese tipo de detalles, que es cómo se construyen los personajes, ¿no? Dice mucho de este tipo perturbado, o sea, ha pensado, ha visto la cama revuelta de su madre, ha pensado, no se tumba, creo. Imagina que se tumba, y si me tumbara, dice, tuve una leve circulación peneana. Bueno, ya sé mucho más de él, ¿no? ¿Cómo que si no te hagas el niño crece? Eso lo has hecho a propósito. No, Yo creo que este tipo tiene un conflicto claro, ¿no? Y es que me parece que la madre está ahí muy bien traída. O sea, este hombre tiene un conflicto muy serio con las mujeres. Sí, claro, a mí... Y la madre y esa circulación peneana en ese momento es... No, lo que decía, a mí me interesaba que él fuera el reyecito de su mundo. Si estuviera la figura del padre, yo creo que todo esto se trastocaba un poco, ¿no? Entonces por eso decidí matar al padre, que estuviera allí fotografiado, que cada vez parecía que estaba más muerto y mutando también, ¿no? Y él lo que quiere de su madre es que deje de ser mujer, que sea un monolito con una sola identidad, que es su madre, y que tenga condición de madre, pero no de mujer. Porque eso también trastoca su cerebro, ¿no? Sí, pero tú juegas con el equívoco, el teléfono de alguien, un nombre masculino, la amiga, pero bueno, haces que el lector diga, no, esta mujer tiene un amante. Él va a descubrir que su madre tiene sexualidad. Eso es lo que yo pensaba que me estabas llevando por ahí, la verdad. Sí, es eso. Y es lo que él censura, porque si a su novia la somete a ese código férreo del que estamos hablando, no digamos a la madre, que ya ha estado casada y que por tanto tiene que liquidar su sexualidad y como decía, pues ser una señora de una pieza que tiene solo la identidad de ser su madre, pero no su condición de mujer, que en ese sentido es un tirano absoluto. Otros personajes que también ayudan a construir el personaje es la amiga de Yolanda, Verónica, y la retahíla de mujeres que en su narrativa aparecen simplemente como comparsas. Y que yo creo que dibujan perfectamente la mente de un tipo que considera que las mujeres son eso, comparsas. No es que sea machista, es que en algunos casos parece supremacista, yo creo, ¿no? Sí, y también hay una cuestión social que yo creo que está en la novela, que en un tercer plano, si queremos, pero es la sensación de que él está viviendo su carrera de medicina también como un trampolín social que lo va a llevar a otro mundo. Sí, es verdad que hay, y cuando él, que da clases particulares a una chica que parece de una clase social más alta que la suya, cuando ve a la madre de esta chica, también desde ese punto de vista, y por ejemplo la tira de un sujetador de color esmeralda y no sabía que este color pudiera existir y tal, seguro que mi madre nunca tendrá una cosa así, mi madre nunca se podrá comportar como esta señora y todo esto. Es alguien que está juzgando continuamente, pero también a los amigos y a los compañeros de la universidad, y en su no coqueteo, pero su mirada con cierta carga sensual hacia otras mujeres, a veces se le va un poco la imaginación, como una vez que ve a una chica que está tomando un bitter cash y parece que le sonríe y él se va y piensa por qué he tenido que hacer esto, y el día siguiente está dando vueltas alrededor de la cafetería donde estaba la otra para ver si la veía. Y en un determinado momento lo que él piensa es, ojo, pero que Yolanda no haga esto, que no tenga los deseos que yo tengo. Esa es otra nube que ha pasado por la cabeza de muchos hombres, ¿no? Y otra nube que pasa por la cabeza de este hombre y de muchos hombres,
muy parecida a ese detalle que a mí me fascinaba, que era el de la cama deshecha de la madre y su perturbación al imaginarse tumbándose en ella. Perdona, y sí. a donde en un determinado momento quiere llevar a su novia, a la cama de la madre. Sí, es la novia la que se niega ahí. Digo que otra nube es la que se pasa por su cabeza cuando su amigo Lolo le declara abiertamente que es gay. Sí. ¿no? Entonces, ahí hay otro detalle que me parece memorable en la construcción de ese personaje, que obviamente tiene que tener ese terror que muchos hombres tienen, cuanto más viriles. La hipertrofia de la virilidad suele esconder siempre un terror a la homosexualidad, no a ser uno mismo homosexual, ¿no? Y esto es lo que le sucede, o sea, tiene verdadero terror. De hecho, ahí tiene circulación peniana, me parece. En un momento, mientras habla con este Lolo y se imagina algo entre ellos, dice leve o moderada circulación peniana, ¿no? O sea, y se atormenta, claro, que haya podido ocurrir eso, ¿no? Pero yo creo que hemos conocido gente. Bueno, claro, por eso digo que es otro pequeño detalle que me parece magistral en la construcción de ese personaje, la cama de la madre, este amigo, ¿no? Que te dice, y él. Hombre, yo recuerdo detalles, ¿no? Una anécdota, pero recuerdo que fui a dar una charla con unos amigos escritores a Ronda hace muchos años y tal, y entre ellos venía nuestro amigo Taján, y íbamos a volver a Málaga, y de un modo natural, éramos dos coches y tal, y le dije a un conocido, vete con mi hijo, madre, yo no soy como él. ¿Qué crees que te va a pasar? ¿Qué crees que te va a contagiar? No, pues es así, sí, ¿no? Te confieso que hay un amigo que me pierde un poco, y he llegado a pensar si no era un homenaje privado tuyo, Benito. Sí. Esa amistad demasiado sofisticada para él me ha hecho pensar que tal vez estaba haciendo ahí algún tipo de homenaje privado, ¿no? No, fíjate, lo usé un poco para desintoxicar al protagonista, porque su espíritu de censor está activo 24 horas. Y con este Benito, quizá porque lo ve más desvalido que él o por el motivo que sea, con él tiene otro tipo de conducta y otra actitud. Parece que mantiene el cariño en su cabeza, intenta ayudarlo, aunque nunca da el paso. Y la idea era esa, bueno, al menos con alguien deja aparcada su condición de defensor. Quedan 5 minutos para que se cumpla la hora. Yo tengo algunas cosas aquí, pero querría darle la oportunidad de que pregunten a Antonio si tiene alguna cuestión o algo que quieran saber, o si han leído la novela Impresión. Yo quería, bueno, en primer lugar, manifestarle mi absoluta gratitud por la lectura de sus novelas. Yo no le conocía, es una cosa que me ha llamado la atención, no le conocía como escritor ni en persona. Perdón. Y tengo que darle algún botón, ¿no? No, ya está. Está tal cual. Y hace año y medio leí Sacramento y se produjo un tsunami en mi persona como esto, que yo no sé si incluso me ha perjudicado, porque desde entonces juzgo con mucha más dureza a los libros que he leído después. He terminado estos días de leer Yo que fui un perro. Me ha llamado la atención varias cosas. En primer lugar, tanto esta novela como la anterior, Sacramento, recogen materiales de hace 30, 40 años, Sí. ¿no? ¿Es casualidad o usted quiere volver a un mundo de su juventud? Porque evidentemente este diario debe ser el personaje de los años 80, Sí. 90, ¿no? Sí.
también por la frustración sexual tan acentuada que tiene, que en estos tiempos parece un poco más complicada. Y el Sacramento también rememora conversaciones y hechos de hace muchos años. ¿Es casualidad o no? Sí, sí, completamente casual. Y además los dos libros, las dos novelas, provienen de un material de fuera, podríamos decir. En aquel caso, un personaje real y la información sobre él me llegó por determinadas personas que pensaban que me podía interesar ese asunto, y en este caso, pues como hemos estado contando, unas cuartillas que también vienen de fuera y que dan pie al desarrollo de una novela. Ha sido mera casualidad. Yo en otras novelas sí que he abordado épocas de mi adolescencia, de mi primera juventud, y puede que en esas otras novelas sí estuviera ese deseo que usted dice de recuperar un tiempo pasado a través de la literatura. Aquí no, porque evidentemente no me sentía identificado con el personaje de Sacramento, y aquí tampoco. Lo que yo creo que diferencia fundamentalmente esos dos libros es el modo de abordar las historias. Es decir, yo en aquel libro me atenía a unos hechos históricos, podemos decir, a las características de un personaje, mientras que aquí sí tenía un germen, pero el trabajo de imaginación, de ficción, ha sido mucho mayor. Realmente para mí esto no ha variado mucho de la construcción de una novela tal como las suelo escribir. Sacramento sí, Sacramento me sometía a una horma bastante férrea, y de hecho lo pasé mucho peor escribiendo aquello que esto. Pero al hilo de lo que usted dice, sí es cierto que esas dos últimas novelas se podría poner al comienzo, como poner en los telefilmes, basado en hechos reales, ¿no? Sí. Cuando yo era niño, lo que ponían en las películas y las videos es ningún parecido con la realidad, no, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Yo creo que haya habido un giro. Ahora lo que se valora realmente es colocar basado en hechos reales. Esto da un plus de valor a la ficción, como si la ficción estuviera falta de vitaminas. Sí. Pues ya digo que cuando yo era niño, lo que se ponía en las ficciones era: cuidado, es una ficción, nada de lo que aparece aquí tiene que ver con la realidad, ¿no? Yo lo puse eso en mi anterior novela, en Sur, y además lo hice con la intención, primero, de distanciarme de posibles reclamaciones, y luego como valor de la ficción pura, de lo que yo considero las novelas, porque esto puede venir de donde viene, pero finalmente es ficción. Es ficción. El hecho de que personas como esta puedan andar por la calle y no la podemos encontrar de continuo, yo diría que casi a diario, no significa que lo que yo estoy haciendo sea otra cosa que ficción. Yo soy incluso más radical, yo pienso que Sacramento es también ficción. También, sí, de esto hemos hablado nosotros bastante y lo entiendo tu punto de vista. No sé si quería hacer una segunda pregunta, ya termino. He leído también estos últimos días el último libro de diarios de Rafael Chirves, que en un momento dado se refiere a usted. No cita la novela de la que está hablando, es uno de los muchos comentarios de libros que él hace en este volumen, y dice, Antonio Soler dice: la crudeza de su historia queda matizada o suavizada por la intensidad poética de su estilo. No sé si le sorprende ese comentario. No, lo agradezco, porque yo tenía amistad con Chirves y mucha admiración como escritor, y tengo un recuerdo magnífico de él. Curiosamente no lo vi nunca aquí en Madrid ni en Barcelona, que son los sitios normales donde a veces nos encontramos escritores,
pero la primera vez estuve con él en Marsella, muy brevemente. Luego pasamos unos días en un congreso un poco estrambótico en Sao Paulo, y donde estuve con él más tiempo, porque estábamos los dos solos y estuvimos 4 o 5 días en Roma caminando, y él enseñándome Roma porque la conocía muy bien. Fueron unos días maravillosos, y ya digo, yo siempre he tenido mucha admiración por Chico. Quizá en este último libro esa intensidad poética no puede surgir porque está mucho más constreñida al ser primera persona y al tratarse de alguien que no es escritor, aunque ya nos ha explicado Sí. digamos, que algunos detalles que le han permitido encaujar un poco, ¿no? La figura de ese personaje. Se ha visto un poco limitado por el hecho de que fuera un chico joven, obsesionado con una serie de... Sí, pero eso estaba asumido desde el principio. Sabía que no me podía, no sé cómo llamarlo, no me podía poner estupendo, porque este chico tenía sus límites expresivos. Pero como eso estaba resuelto mentalmente desde el principio, lo que procuré fue, como siempre hago, por otro lado, captar un tono. Yo creo que los escritores que estamos aquí sabemos perfectamente de qué estamos hablando. No es el estilo, no es otra cosa, es esa frase musical verbal que va a acompañar el resto de la novela, y que a veces se consigue en las primeras 20 líneas, y dices, bueno, ya tengo la novela. Tengo la novela porque ahora lo que tengo que hacer es escribir de oído. Luego vienen los fallecimientos, las preocupaciones, y el decir esto no va a ningún lado. Pero eso sí es muy importante, y ese tono lo cogí desde el principio, y luego pues, ir avanzando. ¿Alguna otra persona quiere hacer una pregunta a Antonio? Yo quería daros las gracias, Antonio Soler, Antonio Orejudo, por esta conversación, y a Antonio Soler por venir otra vez con otro libro nuevo, otra novela, a la librería Alberti a presentarla, a encontrarse con sus lectores, con sus buenísimos lectores, ¿no? Y con los amigos. Es un lujo, bueno, ha sido un lujo de conversación, ¿no? Ha sido una maravilla como Antonio Orejudo ha ido tirando del hilo, atendiendo a la forma y al contenido, que muchas veces la forma se deja atrás, como bien has dicho, ¿no? Así que simplemente era eso, ¿no? Que es un libro muy, muy especial, muy raro, muy interesante, porque parece que no está localizado en ninguna parte del espacio ni del tiempo, pero sin embargo es de hoy, ¿no? Es de ahora, sigue siendo de ahora, Sí. Enormemente, por desgracia, ¿no? Eso es. Ese pasado de yo que fui un perro se queda ahí como el perro de Goya, ¿no? Asomando el hocico. No sabemos si sigue siendo un perro, ya no lo es, o qué ha pasado con él. No, pues muchas gracias a la librería Alberti y a todos ustedes por compartir esta tarde de perros.